Ahora sí, colegas, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Con el por fin es viernes o el gracias a Dios es viernes. Siempre, ¿no? Que nos toca el viernes esa. Con, ¿qué se llama? Mi cuerpo sabe que es viernes, pero mañana sabe que tiene que trabajar. Sí, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Sí, muchas veces el trabajo continúa nomás. No hay que llevarse el trabajo de la oficina a la casa, pero por favor ya. Eso sí, porque en la casa hay suficiente trabajo para hacer también el fin de semana, ¿no? Suficiente trabajo. Mm. Bien, a ver, podemos ir conversando un poco hasta que vayan ingresando los demás colegas. Recién estamos en 16 personas, fíjense, y somos 80 y entonces hay muy pocos, pero de todas maneras, por supuesto, hay que empezar a tiempo, ¿no? Los 5 minutos de espera que siempre se da. Y ahora ya estamos en condiciones de poder continuar con la sesión que habíamos iniciado. La anterior, ayer más bien, con la temática de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Han realizado alguna lectura? La lectura previa también. Recuerden hoy día que vamos a hablar vamos a apoyar también con algunas diapositivas, pero decíamos que íbamos a trabajar un tanto más en la práctica. Sería interesante que trabajemos con, perdón la redundancia, con los trabajos que ustedes también vienen elaborando para ver cómo está andando obviamente ese perfil o ese proyecto de investigación, ¿no? Habían dos preguntas que íbamos a trabajar hoy día, la importancia de los métodos o qué métodos son más aconsejables trabajar en la investigación jurídica en este caso, y cómo escoger los métodos en la investigación jurídica, ¿no? Para la investigación jurídica en este caso, ¿no? En función a eso vamos a ir trabajando, obviamente, con algunas precisiones que son, a mi criterio, también muy importantes, ¿no? ¿Podemos empezar? ¿Puedo empezar ya, colegas? Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ir antes de toda la sesión, vamos a dar vueltas en esas preguntas que hemos realizado la sesión de ayer, para que vayamos fortaleciendo evidentemente los trabajos que decíamos que ustedes tienen que desarrollar o están desarrollando en todo caso, ¿no? A ver, quisiera empezar con algunas precisiones, por favor, algunas, no sé si precisiones, recomendaciones, que les vamos a llamar aspectos a tener en cuenta, como lo había puesto por aquí, ¿no? Vamos a continuar entonces con con el trabajo, más bien con la temática de métodos, técnicas e instrumentos, ¿no? Eh, Fíjense que es muy importante tomar en cuenta, esto lo dice Fixamudio, que si las principales características en este caso de la ciencia es ser metódica, por supuesto. Sin embargo, Mario Bunge, ¿qué es lo que nos establece? Mario Bunge, perdón, Fix está al otro lado. ¿Qué es lo que nos dice? Que esto es muy importante y le habíamos dicho siempre desde el inicio, ¿no? Que el método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad, solo contiene un conjunto de prescripciones falibles que son perfectibles para el planteamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación de resultados y para el planteo mismo de los problemas. Recordemos que siempre hemos dicho que en realidad lo que se da en lo que es seminario, en investigación, en las materias incluso que nosotros podamos dar en la universidad como profesores de metodología de investigación, seguramente alguno de ustedes también lo es en la universidad o en algún otro instituto. Lo peor que podemos hacer es tomar como los métodos como receta de cocina, ¿no? Finalmente, lo que nos dice el autor es que no son recetas, que más bien son un conjunto de prescripciones que nos orientan y que nos dan más bien los pasos para que podamos nosotros utilizarlas, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, decíamos aquello, y finalmente nosotros podemos utilizar los métodos que querramos y que creamos más bien que sean convenientes
para alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, estimados colegas, que los métodos no son una receta de cocina, y es más que decíamos nosotros, podemos utilizar varios métodos o finalmente utilizar unos, dos simplemente, inclusive trabajar los diferentes tipos de investigación en una sola investigación, porque estamos hablando que la investigación mixta, la investigación nodal o modal también que se llama, obviamente lo que plantea es el trabajo conjunto, en este caso, de los dos tipos de investigación, la investigación cuantitativa, la cualitativa, y que obviamente el derecho, por ser una ciencia que está dentro de las ciencias sociales, si vale el término, por lo tanto, entonces, obviamente que su trabajo de investigación va a ser más en el ámbito cualitativo, ¿no? En ese caso, entonces, por favor, tomar en cuenta aquello respecto a los métodos que solamente son prescripciones, no son recetas de cocina, si vale el término, por lo tanto, entonces son perfectibles y además que nosotros podemos utilizar la cantidad de métodos que sean convenientes para alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, lo que decíamos también, bueno, el concepto de investigación jurídica como parte de las investigaciones sociales, que se define como la actividad, y esto es muy importante, que pretende descubrir las soluciones más adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, de encontrar la forma de adecuar el ordenamiento jurídico a las transformaciones y cambios sociales. Entonces, Fixamudio es clarísimo también porque si nosotros pretendemos lograr la transformación social, encontrar la forma de adecuar el ordenamiento jurídico, para eso obviamente se nos está diciendo ya que el enfoque de la investigación tiene que ser dentro del ámbito cualitativo y no simplemente enfocarse en una dogmática pura como por mucho tiempo hemos estado acostumbrados, ¿no? Es decir, es cierto, por eso se incorpora, vamos a decir, a los estudios, a cualquier estudio de ámbito cualitativo, si nosotros estamos dentro del ámbito sociojurídico, inclusive ayer veíamos un poco, por supuesto que vamos a estudiar también la dogmática porque tenemos que estudiar la ley, tenemos que estudiar la norma, y a partir de ello, evidentemente, establecer cómo es su comportamiento en el contexto que estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo importante aquí es tomar en cuenta el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar, más bien que pretendemos alcanzar dentro de la investigación. Habíamos dicho también muchas veces que esos objetivos son el límite que nosotros mismos nos estamos poniendo y por lo tanto entonces los objetivos en sus características que habíamos visto en seminario 1 en este caso, tienen que ser alcanzables, medibles y no solamente eso, sino que estén, bueno, cuando decimos alcanzable, al alcance del investigador en este caso, ¿no? Y eso es lo que nos va a delimitar, por supuesto, además, nuestra área de estudio y además nos va a llevar a plantear bien cómo vamos a escoger nosotros nuestros métodos en este caso. Que ya estaríamos dando respuestas, si vale el término, a esa pregunta que hacíamos ayer, orientadora, de cómo vamos a escoger, o sea, en base a qué escogemos nuestros métodos en la investigación jurídica, en base a qué, ¿no? Que vamos a responder obviamente también con todos ustedes, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, para eso también establece el mismo Fixamudio, la investigación jurídica finalmente tiene una metodología propia que hemos estado viendo y que también ustedes han venido trabajando siempre, esa metodología propia que conocemos obviamente, que tiene que ver con la hermenéutica, con la dogmática misma, el método exegético, es decir, tiene su metodología propia, en este caso la investigación jurídica, y porque además de lo que se pretende, por eso tiene su metodología propia, es lo que le lleve en este caso a identificar, interpretar y entender el derecho como tal, ¿no? Para eso, a lo mismo que las otras ciencias, piense que las ciencias sociales tienen métodos establecidos de forma general, pero la investigación jurídica tiene sus métodos propios en este caso, como vemos el exegético, por ejemplo, el hermenéutico jurídico, que tienen que ver dentro del ámbito propio de la investigación jurídica para su aplicación, ¿no? Lo que decíamos, hay diferentes tipos de métodos, ayer estábamos hablando,
que dependen obviamente de su materia de estudio. Hemos visto el teórico, deductivo, dogmático, hermenéutico, exegético, comparativo, histórico, entre otros los que hemos hablado ayer. Y claro, desde la propia hermenéutica jurídica, desde el constructivismo jurídico, se habla inclusive ahora de lo que es, bueno, no ahora, ¿no? Desde siempre ya, se me fue lo que es un sistema completo en este caso que hay que trabajar. Y por lo tanto, entonces, eso nos hace ver y lleva a la comprensión de una forma, de una nueva forma, en este caso, de entender y comprender el derecho, ¿no? Por lo tanto, entonces, la teoría de sistemas, que es lo que quería decir, la teoría de sistemas también nos hace ver una forma diferente de poder entender lo que es el derecho, ¿no? Entonces, esa hermenéutica jurídica, obviamente, es la que en este último tiempo es la que entra con fuerza, si vale el término. Cuando decimos en este tiempo, estamos hablando obviamente cuando se pasa del dogmático, del estudio dogmático propio del derecho, ¿no? Entonces, el hermenéutico, obviamente, el entender, el interpretar la norma, pero no interpretarla sola como la dogmática jurídica, sino interpretarla en un contexto, decíamos, en un contexto determinado, porque obviamente entiende que la norma no es sola, sino que trabaja y se aplica en un contexto determinado, ¿no? Y por lo tanto intervienen otros factores y no solamente estudiar la norma como vamos a decir, como una norma aislada, simplemente yo encerrado en un escritorio, como decíamos ayer, sino que tenemos que ver obviamente ese contexto en el que se aplica, se entiende, se interpreta la norma, ¿no? Entonces de ahí que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, y es por eso de que incuestionablemente también como se plantea el derecho, al pertenecer a esta área, al área de las ciencias sociales, es incuestionablemente hoy en día lo que es una investigación tiene que ser en el ámbito cualitativo. Es decir, entender más allá de lo que es simplemente esa descripción o ese análisis, vamos a decir, cerrado de la letra muerta de la norma, que ojo que no estamos diciendo que ese trabajo o esa metodología no sea ese tipo de investigación sea mala, sino que se entienda que es insuficiente para el objetivo que se pretende hoy en día, ¿no? Que la norma obviamente debe interpretarse de acuerdo al contexto, evidentemente, para poder mejorar y transformar, si vale el término, su aplicación, que sea cada vez una norma más justa, ¿no? Entonces, eso que también que quede claro, no es que se critica la dogmática jurídica pura en este caso, porque hay muchas investigaciones y eso además nos permite, y en muchas universidades, si nosotros vemos la Universidad de Salamanca de España, por ejemplo, trabaja el método dogmático puro en muchas de sus investigaciones, porque, bueno, es la característica y la concepción que tiene esa universidad. Estamos diciendo gran parte, obviamente, de sus investigaciones, porque es la concepción que tiene la universidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estamos diciendo que es mala, porque además, a partir de ese estudio dogmático, nos permite crear más teorías, reemplazarlas, cambiarlas, profundizar en el estudio teórico, obviamente, de la norma, pero, perdón, con el único problema en este caso, me olvidé que no apagar mi celular, mis disculpas. En este momento lo apago. Y por lo tanto, entonces, perdón, se me fue. Ahora sí, ya. Entonces, repito que no estamos diciendo y que no se entienda que el estudio dogmático no sirve, es decir, el puro, ¿no? Sí, y que es bastante trabajado, digamos, hoy en día y por especialmente los estudiosos del derecho, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que sí, nosotros como estudiantes de maestría, en este caso, estudiantes de doctorado, y que trabajamos además en el ámbito jurídico, en este caso, nuestro propósito es pues la interpretación de la conducta humana para dentro de lo que es, más bien de la norma, para ese entramado de lo que viene a ser la aplicación en la conducta
más bien para la relación que existe obviamente entre la sociedad, la norma, la aplicación y todo aquello, ¿no? Es decir, nosotros ahora tenemos inclusive que estudiar, como decíamos, la anterior sesión o la anterior semana, ¿no? Inclusive la conducta de los quienes aplican la norma, ¿no? Porque esto es muy importante porque va a depender también, ¿no es cierto?, la interpretación que se hace de alguna normativa no solamente de la formación del que está aplicando la norma en este caso, sino de su concepción inclusive. Ustedes han visto hoy en día, ¿no?, que inclusive la aplicación de la norma, la interpretación de la norma está condicionada y está condicionada a incluso factores políticos, ¿no? Y que eso es lo que tiene que estudiar también el derecho en este caso, tenemos que estudiar todos, porque se llama, ahorita me voy a acordar el nombre exacto que tiene su palabra exacta, y seguramente ustedes también lo conocen, a ver si me ayudan cuando en la norma misma, inclusive cuando se va elaborando norma, hay algunos elementos que no están mal, o más bien que están mal en la norma, que hay tergiversación en la propia norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también tiene que estudiar el derecho, ¿no? Tiene que estudiar el derecho para enrectarlo, si vale el término, mejorarlo en este caso, y como vemos, lamentablemente, que es un tema muy, vamos a decir que se ve mucho últimamente en Bolivia, claro, el derecho está totalmente politizado y entonces eso también tiene que estudiar. Por eso decimos, no es solamente válido hoy en día el estudio puro de la norma, sino intervienen otros elementos más, como estamos viendo, el carácter, incluso el componente político que interviene en la aplicación normativa, ¿no? De ahí que se puede estudiar muy bien, por ejemplo, hacer un caso de estudio, si uno quiere hacer un estudio de caso más bien en este caso, bueno, que es lo mismo un caso de estudio, ¿por qué no analizar la norma que nos ha pasado el doctor Carlos Alberto, por ejemplo, el doctor Carlos Bejarano, ¿no es cierto? Nos ha pasado, y me parece muy interesante, a ver, no lo encuentro aquí, lo leí muy rápidamente, no leí todo el contexto en este caso, pero nos pasaba una sentencia que es inconstitucional impedir al presidente designar ministros cuando han sido, bueno, no le he leído todavía esa sentencia, ¿no? Fíjense que uno puede hacer análisis de esas sentencias en este caso, ¿no es cierto?, para ver cuántas veces, si vale el término, el Ejecutivo en este caso tiene alguna, no sé, injerencia, si vale el término, ¿no?, en las decisiones que toman los tribunales constitucionales en este caso, ¿no? Entonces, porque algo está pasando en este caso y bueno, la interpretación que se viene haciendo y analizar incluso, ¿no?, qué criterios de interpretación están utilizando para establecer este tipo de normas y en qué medida, por ejemplo, como decimos, el Ejecutivo está, vamos a decir, tiene injerencia en las decisiones que toma el Tribunal Constitucional en este caso, ¿no? Entonces, es por eso que decíamos que la investigación dogmática pura, que si bien obviamente se aplica y obviamente se sigue aplicando los teóricos, para ciertos casos obviamente queda chica, digámoslo así, porque lo que se quiere entender es mucho más, obviamente, de la norma en un contexto determinado, ¿no? Bien, entonces empezamos con los micrófonos. No sé si alguien quiere participar mientras tanto también. A ver. Ahora tal vez en cuanto a la Sí, contrariedad de la ley misma, la perdón. antinomia, por ejemplo, la contrariedad de la norma en sí misma con otra. Es la Sí, antinomia, doctora, sería la antinomia. ya, perfecto, ¿no es cierto? Ya, que se puede estudiar también, que hay que estudiarlo en el derecho, correcto. Ahorita quiero acordarme de otro nombrecito también, me voy a acordar también para poder conversar acerca de eso. Bien, ¿alguien más quiere participar hasta aquí? Doctora, definitivamente en cuanto Sí, sí, cualitativo, Cristian. cuantitativo, no, de Eduardo. 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 Lo cualitativo, cuantitativo, no es sí, entender sería, ¿no?, una base para la investigación mixta
y y hacer, ¿no? Una consideración misma, eso, entre esos dos, para sacar, ¿no? Buen producto, doctora, ¿no? Sí, no se le ha entendido, está muy cortada su participación, Eduardo. Su micrófono, por favor, igual que ayer está súper, se corta. ¿Dónde está Eduardo? ¿En qué lugar está? En La Paz, doctora, en La Paz, Mm, en La Paz. ya, y qué raro, ¿no? Pero tal vez el lugar donde estoy, doctora, pero va a mejorar. Yo voy a Ya, a ver, estar sí, haciendo se emisora. escucha muy entrecortado. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Por favor. Que sería importante que todos vayamos participando para que no solamente yo hable a la pantalla, en este caso, que ya saben que es feito hablar así solita. A ver, por favor. Tus investigaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos hablando que la investigación, en realidad también que hay que tomar en cuenta que esto de la separación de la investigación cuantitativa y cualitativa como tal se da obviamente porque hace mucho tiempo, por supuesto, se hace un cuestionamiento. Bueno, si las ciencias sociales tienen su metodología para investigar diferente a las ciencias puras en este caso, ¿no? Y por lo tanto, entonces, esa distinción que se hace, esa separación, vamos a decir, que se hace obviamente a partir de ello, después obviamente se toma en cuenta, y ahí está Popper que dice, bueno, hay que tomar en cuenta ambos tipos de investigación, en este caso, que nos va a permitir llevar a cabo un trabajo de investigación mucho más completo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, es muy importante tomar en cuenta aquello que, lo que decía un poco Eduardo, que hay que tomar en cuenta ambas cuestiones, ¿no? Muchos plantean, por ejemplo, dicen, ¿no? Siempre una investigación jurídica debería empezar, o más bien empieza por lo cualitativo, pero sin embargo, al tomar también depende obviamente del objetivo, siempre estamos hablando, depende del objetivo que se pretenda, por supuesto, porque va a responder el método que utilice a ese objetivo. Entonces plantea, siempre debe empezar por una investigación cualitativa, pero luego, ¿no? Puede utilizar, por supuesto, herramientas que tengan que ver con las técnicas cuantitativas, en este caso, técnicas e instrumentos cuantitativos que nos van a permitir ayudar a esclarecer, si vale el término, ¿no es cierto?, aquella situación que estamos utilizando, ¿no? Por lo tanto, es cierto. Ahora por supuesto que hay investigaciones que no necesitan, ¿no? No necesitan establecer o realizar cuantificación, etcétera, porque no interesa para muchos casos, a no ser que quisiéramos ver, qué sé yo, ¿no? La cantidad de sentencias que han utilizado cierto principio, pero solamente es eso, solamente para ver la cantidad, pero el objetivo va a ser mayor, ¿no? Qué sé yo, ver los métodos de interpretación que han utilizado y la influencia que ha tenido para las decisiones, qué sé yo, de los jueces en tal cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso decíamos que si bien en muchas no se utiliza, pero en otras sí se utiliza, y generalmente además hoy en día en las investigaciones estamos diciendo que las propias universidades exigen, ¿no?, que sea una investigación cualitativa obviamente, pero que establezca los instrumentos de recolección, que se establezca la veracidad, que se establezca, vamos a decir, la cientificidad de los resultados que se están obteniendo a partir, obviamente, del uso de estas técnicas, tanto de la investigación cuantitativa y de la cualitativa, ¿no? Porque ya sabemos que la investigación cualitativa en este caso no requiere muestras grandes, uno puede estudiar un caso o unos cuantos casos simplemente. Sabemos que es diferente, por ejemplo, si yo voy a establecer la población o la muestra, que muchas universidades exigen, por más que sea la investigación cualitativa, aquí mi muestra puede ser pequeña, ¿no es cierto?, cuando yo hago una investigación cualitativa. Entonces, por lo tanto, no nos exige, ¿no?, la cantidad en este caso, sino la calidad. Yo puedo hacer un muestreo intencionado para recabar información de ciertos tipos de ciertas personas, de ciertos jueces, en este caso, que me interesa saber su opinión. Es decir, la investigación cualitativa lo que interesa es recabar información
relevante en este caso, y por eso generalmente también la forma en que yo escojo mi población que va a ser objeto de estudio es intencionada. No es intencionada porque el problema lo estoy detectando que existe algo ahí y por lo tanto entonces mi muestra va a ser intencionada. Entonces yo voy a escoger de manera intencionada un lugar para poder trabajar una muestra representativa, obviamente, representativa en el sentido de que pueda obtener información que sea relevante para el trabajo que yo quiera establecer, ¿no? Entonces, eso es hay que tomar muy en cuenta, obviamente, por eso poníamos cuestiones a tomar en cuenta en la investigación jurídica en este caso, ¿no? Claro, y por supuesto, lo que decíamos dentro de lo que es la investigación jurídica cualitativa, el objeto que tienen estas investigaciones es interpretar y comprender, ¿no? Que eso es lo más importante, el comprender el por qué ocurren las cosas, ¿no? Y no solamente decíamos cómo describirlas, caracterizarlas, que hemos dicho, la investigación, dentro de las investigaciones cualitativas también siempre van a utilizar los métodos teóricos, ¿no? Los métodos científicos, como ser el análisis, la síntesis, aquello, y además siempre van a utilizar también lo que es la descripción, porque para explicar, para comprender alguna característica, entonces yo tengo obviamente que describir, ¿no? Entonces, por eso la infinidad de métodos que pueden ser utilizados en realidad en la investigación jurídica y más aún en el campo de la investigación jurídica cualitativa, ¿no? Por eso, una vez más, entonces, las investigaciones con enfoque cualitativo, tal como dice la diapositiva, tienen como objeto interpretar y comprender los fenómenos a estudiar sin buscar su medición o generalización. Esto es, se caracterizan por centrarse en el lenguaje, la interpretación y la comprensión de los hechos sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, la comprensión, y no es generalizar. La investigación cuantitativa, que no es que no nos interese, pero para que recordar, obviamente, los resultados se generalizan, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen muestras grandes y por lo tanto los resultados pueden ser generalizados. En cambio, en la investigación cualitativa no interesa y no es posible la generalización, sino que es posible en el sentido de que se puede generalizar ciertas cosas para casos similares, ¿no? Para casos similares y en contextos en contextos similares pequeños, porque uno hace una investigación, obviamente, de un determinado, más bien en un campo pequeño, por decirlo así, como decíamos, ¿no? El análisis de una sentencia o de dos sentencias o de tres expedientes respecto a. Entonces, obviamente, esos resultados pueden ser generalizados, pero en ese contexto pequeño en el que se está estudiando, ¿no? Pero no generalizar así a muestras grandes, a casos grandes, obviamente, porque se está trabajando con el método inductivo en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces son aspectos a tomar en cuenta muy importantes, ¿no? Lo que decíamos, la investigación, como ya simplemente para cerrar con los métodos, se basa en el método inductivo, es una indagación naturalista, porque estudia los fenómenos de sus ambientes reales, es interpretativa porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. Nosotros vamos a y aquí obviamente por eso surge con la hermenéutica jurídica con esa intención, ¿no? De la interpretación a profundidad, en este caso, del fenómeno social como parte, obviamente, de una metodología dentro de la investigación jurídica propiamente dicha, ¿no? Y los métodos de investigación que habíamos estado viendo ayer, que en este cuadro comparativo, los métodos cuantitativos nos preguntan el por qué, el método cualitativo las preguntan para qué y el por qué ocurren, ¿no? Las cosas, por decirlo así de otra manera, ¿no? Lo que se llama inductivo, bueno, el método, fíjense que los métodos en la investigación cualitativa, el método es sistemático, ustedes saben, en la investigación positivista propiamente dicha, en este caso uno tiene que seguir un orden, ¿no? Establecido en este caso y una metodología estricta, ¿no? Porque así se requiere la investigación cuantitativa y así es el método cuantitativo.
En cambio, la metodología cualitativa, los métodos son flexibles, son dinámicos, pueden variar. Decíamos, yo puedo estar utilizando un método y veo en el camino, en este caso, que sí necesito algo más, porque no nos olvidemos que tenemos que partir de la triangulación de la información, que es muy importante, de acuerdo obviamente a lo que se esté estudiando y a lo que se quiera establecer en el objetivo fundamentalmente, y por lo tanto entonces vamos a decir que el método en este caso es bastante dinámico en la investigación cualitativa, ¿no? Otro aspecto importante en el método cuantitativo en este caso, que nos permite establecer o encontrar información que va a describir, ¿no es cierto?, que va a ser una información totalmente descriptiva y además basada en la estadística. Por eso las muestras en general se llevan a cabo, la información que se recoge es a partir de encuestas grandes, ¿no es cierto? Uno va a utilizar las encuestas grandes y por lo tanto entonces se necesita necesariamente lo que es las estadísticas, ¿no? En cambio, la información que nosotros queremos utilizar, más bien que se utiliza en la investigación cualitativa, es más para comprender por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Entonces, también, como decíamos ayer, cómo se recopila la información. En el método cuantitativo, en este caso, mediante medios de cuestionarios, encuestas, estadísticas, etcétera, lo que hemos visto, y en el método cualitativo, mediante entrevistas, grupos, los grupos focales, en este caso, ¿no es cierto?, que aquí está el grupo de enfoque, en fin, y lo que hemos estado revisando ayer, ¿no? Y dentro de esto, dentro de lo que es la investigación cualitativa también, no nos olvidemos que la investigación-acción también está como un método para llevar a cabo dentro de las investigaciones cualitativas, ¿no? Que muchos plantean, bueno, no es que plantea, perdón, ¿no? Consideraban hasta no hace mucho en este caso que la investigación-acción no se aplicaba mucho al derecho, ¿no? Pero sí se aplica, obviamente, porque hemos visto que más bien existen investigaciones que se han llevado a cabo con el propósito de mejorar ciertas anomalías que existen en un determinado contexto a partir, obviamente, de la aplicación normativa, ¿no? Entonces, la investigación-acción también es un método que se aplica y que se lo está aplicando y, como decíamos, ¿no?, se aplica de acuerdo al grado de investigación y además de acuerdo también al objetivo que se pretende alcanzar, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir, por favor? A ver, un ratito vamos a dejar ahí un poquito para conversar con ustedes antes de ver esta otra diapositiva. Sus trabajos de investigación. En realidad, sus trabajos de investigación ya tendríamos que tenerlos cuando terminemos, obviamente, todo, ya con todo lo que es la propuesta, inclusive de cómo se va a hacer el análisis de la información, ¿no? Pero hasta este punto, con todo lo que hemos visto hasta ayer, ¿cómo han estado, cómo han propuesto sus métodos, sus técnicas e instrumentos de investigación? A ver, de acuerdo a sus trabajos, que podemos ir viendo un poquito. A ver. Y no me digan que están cansaditos, por favor. Yo sé que todos están cansados, pero vayamos. Decíamos que esta sesión la íbamos a trabajar específicamente con ustedes para no seguir viendo las diapositivas, que vamos a continuar, obviamente. A ver, sus trabajos, ¿cómo van? ¿Cómo van los trabajos de investigación? ¿En base a qué han escogido o cómo ahora ya con los que no lo tenían más o menos claro, digámoslo así, cómo se escoge un método o en qué nos vamos a basar para escoger nuestro método, en este caso de investigación? ¿Con qué lo vamos a relacionar? A ver. Porfis. A ver, Edna, ¿está por ahí? O José Luis Pereira. José Luis Bustamante. Parece que no hay nadie. Wilson Justiniano.
José Luis Pereira. A ver, José Luis, ¿cómo va su trabajo? Coméntenos un poquito. Bien, doctora, perdón, tal vez por el fondo que se escucha, pero estoy en una trancadera en una ciudad de Oruro. Sin embargo, la doctora, comentarle que sí, en mi trabajo estoy avanzando en la medida que vamos con la materia avanzando, ya un poquito más entendiendo lo mejor haciendo de las técnicas y los métodos de investigación para poder recolectar la información, ¿no? Y es en ese sentido que estamos avanzando de acuerdo también con el avance que usted está llevando en la materia. Sí, evidentemente me está yendo bien porque ya mucho mejor lo estoy entendiendo que en otros cursos que he llevado en cuanto a la investigación. Ya, gracias, colega. No, se la ha escuchado, pero hay una bulla, evidentemente, por el trabajo, no hay problema, ¿ya? Muchas gracias. Está bien, está en pleno tráfico. A ver. Hola, hola, doctora. Hola, ¿me escucha, doctora? Sí, Eduardo, ahora sí le escucho. Buenas noches, doctora. Sí, bueno, yo a partir de investigación de una idea, ¿ya? De una idea donde he visto poco a poco la problemática que se presenta en los recintos penitenciarios, ¿no? Pero el tema sería la medida cautelar. Mi pregunta era, ¿cuál es la razón para que las personas estén detenidas más de 18 meses inclusive, ¿no? Ya. Pero esto yo he querido trabajar con una legislación comparada, ya a nivel del Mercosur, porque he tenido la oportunidad de ver libros del Perú, por ejemplo, que son muy distintos a los nuestros, ¿no? Y entonces ellos ven tienen otras ópticas, al parecer, de la jurisprudencia. No es, digamos, muy diferente, pero tienen otra manera de explicar. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Entonces yo voy a trabajar más o menos con esa legislación comparada del Mercosur. Ya, pero fíjese si usted hay que tomar en cuenta bien y defina bien cuál va a ser su problema científico en este caso, no cuál va a ser su pregunta de investigación, porque va a depender de aquello, cuál las razones por las que la detención existen detenidos preventivamente más de 18 meses en las cárceles. Fíjese que eso no solamente le va a llevar a hacer el análisis de lo que está ocurriendo en cada uno de esos casos, sino también tendrá que, me imagino, preguntar, obviamente, hacer unas entrevistas a los responsables, no solamente del régimen penitenciario, de acuerdo al objetivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que vayamos viendo el problema. Sería, por favor, que vaya elaborando el problemita, el objetivo, los objetivos específicos, para ver, obviamente, cuál va a ser ese alcance, ¿no? Y eso, no nos olvidemos que para hacer esta pregunta de investigación, más bien para hacer el objetivo de investigación, tiene que estar estrictamente relacionado con el problema científico que usted pretende elaborar, ¿no? Entonces vaya haciéndolo, por favor, estimado colega, para que podamos ayudarle también, ¿sí? Así chiquitito. Así es, doctora. Así es, doctora. Yo ya he presentado mi trabajo, doctora. Inclusive he trabajado ya con árbol de problemas, árbol de objetivos. Estoy avanzando, doctora. Ya. No, pero en sí, por la materia que estamos llevando adelante es la vulneración de derechos constitucionales. Entonces me voy a abocar voy a hacer el trabajo de campo inicialmente para ver la opinión de ellos mismos, ¿no? Entonces ellos mismos obviamente me van a dar las respuestas o su inquietud o su razonamiento, ¿no? Entonces a partir de ahí quiero yo ver, ya, y eso ya la decisión comparada la estaría haciendo inclusive con la constitución de estos países del Mercosur, ¿no es cierto? Me parece muy interesante. Va a ser un poco complejo, lo veo, pero tengo que cesar, ¿no? En la vulneración de derechos constitucionales de los cautelados, ¿no? En ese caso, ahí quiero cesar, ¿no? O si se me presenta un otro, también puedo yo ver eso. Por eso hay que, entiendo bien y me parece interesante el tema, pero hay que definir bien, porque si usted estaba diciendo ahorita cuál la razón,
Entonces, no estamos trabajando directamente con los derechos vulnerados, ¿no? Si decimos cuál es la razón, estamos diciendo en este caso, bueno, depende por eso, quiero verlo bien porque cuál es la razón, puede ser que la razón tenga, en este caso, esté más bien condicionada a lo que han establecido los jueces, ¿no? Cómo han interpretado, cómo han resuelto cada uno de los casos en sus medidas cautelares en las audiencias, en fin, ¿no? Entonces hay que ver aquello. Pero si yo planteo qué derechos o en qué medida, o no sé, los derechos se vulneran de los detenidos, es otra cosa. Entonces hay que identificar bien, que me imagino que lo tiene ya en este caso, para que se lo vayamos viendo en ese cuadrito que voy a empezar a revisar este fin de semana, ¿no? Sí, Perfecto. esa es Ya. la inquietud, doctora. Sí, Perfecto, gracias, ya. doctora. Mil No, gracias. perfecto, ya. ¿Alguien más con su avance de investigación en este Doctora, caso respecto a los objetivos? A ver, sí, adelante, buenas Edna. noches. Buenas noches. Sí, hace rato no podíamos, estaba mi hijito un poco gritando, por eso me activé. Eh, eh, o sea, sobre mi avance de mi trabajo, igual está, o sea, estoy desarrollándolo ya que, digamos, con las explicaciones de este módulo, un poquito ya más he comprendido, ¿no? Tal vez en el otro estaba un poquito, también como en mi primera maestría no tenía mucho, no estaba muy empapada, ¿no? Y ya en este un poquito ya le agarré más el hilo. Y he cambiado del tema al que tenía el anterior, entonces sí, por eso estoy desarrollando el mío, es el derecho internacional de los, o sea, cómo influye el derecho internacional respecto a los derechos humanos como un factor para las reformas constitucionales. Ujú. Ya, perfecto. Eh, Ujú. Sí, o sea, estaba haciendo el anterior trabajo, igual el primero, pensé que era hacerlo en esa matriz, ese es el que estuve desarrollando, pero ahora ya lo estoy haciendo en como el trabajo, ¿no? Para el trabajo final justamente. Ya, la fundamentación, todo eso del método, ¿no? Sí, Consta que toda esa primera parte hasta el objetivo ya la hemos elaborado, se supone que se sí, ha sí, elaborado en el seminario 1, ¿no? Pero sí, por eso yo quería verlo ya para el trabajo final así completito para poder colaborar, les decía, un poco más a ustedes para ver si están, seguramente que están súper bien encaminados, ¿no? Pero por ahí una sugerencia más se puede dar para que vayan incorporando, qué sé yo, o mejorando la redacción, tal vez, entonces por eso es simplemente el objetivo, ¿no? Perfecto. Eh, Katy, ¿cómo vamos, Katy? Katy Arias. A ver, ¿no está Katy por ahí? Parece que no está, ¿no? Bien, ¿alguien más? A ver, vayamos dando respuesta entonces, antes de continuar, por supuesto, para que no vayamos con las diapositivas y diapositivas nomás. Vamos a ver una vez más la pregunta que estábamos haciendo, que ya me olvidé, la vamos a preguntar bien. A ver, un ratito, por favor. Vamos a verla bien, la pregunta en este caso, ¿no? A ver, ¿dónde está? En semana 2. Yo no sé por qué estoy con frío y todo el mundo está acalorado aquí en mi casa. Aquí está. Bien, las orientaciones para esta semana en realidad eran 2 preguntas que teníamos para orientar simplemente el trabajo de hoy, en este caso, y que eran las siguientes, ¿no? Aquí están. Iba la pregunta para que vayamos contestando también y participando todos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos más apropiados para el desarrollo de investigación jurídica? ¿Y de qué depende la aplicación de los métodos y técnicas de investigación jurídica y cómo seleccionarlos? Son las 2 preguntas que orientan, ¿no? Entonces, ¿qué contestarían ustedes si uno les preguntara cuáles son los métodos más apropiados para el desarrollo de la investigación jurídica? ¿Cómo contestaríamos aquello? A ver, ¿cómo contestaríamos esa pregunta? ¿Cuáles serán esos métodos más apropiados según todo lo que hemos visto? ¿Cuáles serán? Y de acuerdo a sus trabajos de investigación, obviamente, ustedes vamos a ver cuáles serán esos métodos. ¿Cuáles serán esos métodos más apropiados para el desarrollo de las investigaciones jurídicas? A ver.
¿Cómo responderíamos? Si fuera una pregunta Depende del abierta. tipo de investigación. Correcto. Depende primero del tipo de investigación, ¿no? Entonces, el método más apropiado va a estar en función al tipo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir aparte de ello? De eso, por supuesto que el método va a ser de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? ¿Qué más podríamos decir respecto a aquello? A ver. Y de acuerdo a las investigaciones, en este caso, que hoy están en los diferentes ámbitos, ¿cómo podríamos plantearlas? Si es una investigación en el ámbito sociojurídico, si es una investigación, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo podríamos seguir respondiendo esa pregunta general también? A ver. ¿Qué pasa? Solamente Cristian está, y bueno, también ya plantearon otros, ¿no? ¿Quiénes más están presentes? Ay, mi lapicera. A ver qué pasó con mi lapicera. A ver. ¿Y de qué va a aplicar? ¿De qué va a depender la aplicación de los métodos y técnicas? La aplicación. Primero estamos diciendo cuáles son los métodos, nos está diciendo Cristian, bueno, depende, va a ser depende del tipo, en este caso, de investigación. ¿Y la aplicación de los métodos y técnicas de investigación? La aplicación ya, la aplicación, para que yo aplique. Estará en función a los objetivos que se plantee para el trabajo de investigación. Correcto, ¿no es cierto? Va a estar en función a los objetivos de investigación. Ya para la aplicación del método tienen que estar directamente, los métodos tienen que ayudarme a responder los objetivos. ¿Y cuáles objetivos? Los objetivos específicos, ¿no? Porque el objetivo general es el que nos va a alcanzar, vamos a alcanzar a través de los objetivos específicos. Entonces, yo tengo que escoger mis métodos, aquellos que me permitan alcanzar mis objetivos específicos en general, ¿no? En realidad, ¿no? No el objetivo general, porque eso se va a alcanzar con los objetivos específicos. Es otro error, no se hace aquí, por supuesto, pero que se hace generalmente en pregrado, que no estamos rompiendo, si vale el término, ¿no es cierto?, la cabeza para todo el objetivo general, y cuando si tenemos 3 objetivos específicos, entonces hay que buscar qué métodos nos va a lograr alcanzar esos objetivos específicos, ¿no? Entonces, perfecto, que está ligadísimo aquello, ¿no? Bien, ¿qué más podríamos decir entonces? A ver, de la importancia de la investigación, en este caso de los métodos de investigación jurídica. ¿Qué más? Doctora, tal vez Sí, un poco adelante. la Betsabe. Perdón, Betsabe. Sí, doctorita Betsabe Laura. Doctora, con respecto a lo que decía la aplicación de métodos, ¿no es cierto? Es una, bueno, es una forma organizada, ¿no? Donde se alcanza un determinado objetivo, como usted lo ha dicho. También para aplicar, digamos, a las distintas áreas de estudio que cada cual, digamos, tenemos, ¿no? Puede ser en área de ciencias sociales, ayer también ha mencionado, ¿no? En esa área. Ya, perfecto. Y claro, el derecho está dentro de esa área de las ciencias sociales, ¿no? Sino que tiene su metodología propia por las características especiales de la interpretación normativa, ¿no? Porque el derecho tiene que interpretar la norma, o sea, tiene que interpretar la norma en su aplicación, en su contexto, cómo, en fin, ¿no es cierto? Y cómo la interpretan otros. Tenemos que interpretar cómo interpretan otros al momento de su aplicación, ¿no? Entonces, porque el objeto del estudio del derecho es la norma, pero no la norma en abstracto, que también es posible, por supuesto, para las investigaciones teóricas propiamente dicha. Es posible, hemos dicho, esa investigación, aunque insuficiente para lo que se quiere hoy en día, para el avance del derecho, es insuficiente, ¿no? Es por eso que la metodología, en este caso que utilicemos, tiene que estar en función a esos nuevos paradigmas, si vale el término, de la investigación jurídica en el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Y que, por supuesto, los objetivos tienen que estar, más bien, los métodos relacionados para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado, ¿no? A ver, por ejemplo, sé que ustedes me han mandado sus trabajos, pero ahorita no voy a entrar para verlos, voy a entrar después de la sesión. A ver, un objetivo que se hayan planteado en su investigación, su objetivo general y sus objetivos específicos, ¿quién los lee, por favor? Para ver, obviamente, en función a eso, qué métodos están
escogiendo, ¿no? ¿Qué métodos van a utilizar para alcanzar sus objetivos? A ver. A ver, ¿quién lee, por favor? O vamos al dedillo, no sean malos, eso solamente para que hagamos un ejemplo, solamente con ustedes, ¿no? Con los trabajos que están haciendo ustedes. Recuerdo que el seminario 1 ya habíamos dado incluso estos ejemplos, nos adelantamos un poco al iniciar, ¿no es cierto? Con estos ejemplos del tipo de investigación, incluso con los ejemplos para cada tipo de investigación, que también lo hicimos la primera semana de este módulo, ¿no? A ver, ¿algún objetivo que ustedes hayan planteado en su investigación? A Sí, ver, doctora, buenas noches. adelante, Pedro. Sí, bueno, yo le había comentado ya en la anterior clase también Sí, y también ya envié mi trabajo. Con respecto a los objetivos, por ejemplo, tengo un objetivo general, ¿no? Y se me corrigió precisamente el verbo, ¿no? exacto. Ujú, Yo había colocado, por ejemplo, determinar, ujú, cuando en realidad lo correcto debería ser proponer, correcto. ¿no? Ujú, como Proponer, entonces ya hice esa modificación también, por lo tanto, mi objetivo es proponer la situación, claro, la situación de la jurisprudencia constitucional sobre la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones en Bolivia a partir de la vigencia de la nueva constitución política del Estado. ya. Ese es el objetivo, ¿no? Y Ujú, ahora, entre los objetivos específicos colocados, por ejemplo, el primero es establecer la doctrina aplicable en el derecho internacional, en este caso. Otro objetivo también colocado, el de analizar la jurisprudencia constitucional relacionada a la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales, ¿no? En ujú, vigencia de la nueva constitución. Y la tercera sería determinar la inclusión del quid pro quo como una doctrina aplicable en los conflictos jurídicos de inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales en Bolivia. Eso sería mi objetivo general, mis tres objetivos específicos ujú. que tengo trabajado hasta ahora, ¿no? Ya, ¿y el método? Ahora, ¿qué método propondría para aquello? Está bien, vamos a ver, lo voy a leer con calmita. ¿Y el método, qué método va a proponer o ha propuesto ya, estimado colega? A ver, sobre el método he colocado lo siguiente. Un momentito, doctora. El primer objetivo específico, ¿con qué palabra comienza? ¿Con qué verbo comienza? El específico, Ajá, ¿con qué palabra? ¿Con qué verbo comienza el objetivo específico? ya, El verbo. sí, Ujú. aquí está. El primero es, habíamos colocado establecer, ¿no? Ya. La Ujú. doctrina aplicable en el derecho internacional. Y si para por ejemplo, para alcanzar ese objetivo específico, ¿qué método necesitaría para Para, establecer? Ajá, a ver, ¿qué método estoy ajá, proponiendo? Por ejemplo, un método analítico, ya, sintético. ujú, Estoy proponiendo también el método dogmático, jurídico, ya, ujú, ¿no? Es muy posible también, me parece importante el método o la interpretación judicial ujú, o el comparativo inclusive, ¿no? ujú, ya. Sí, Eh, porque eso me parece bien, porque no nos olvidemos que es proponer el objetivo general. Entonces, esos objetivos específicos tienen que alcanzar y para eso tiene que hacer análisis de la norma, tendrá que hacer obviamente una interpretación inclusive como dice, ¿no? El método sí, interpretativo, el analítico, por supuesto, para hacer los análisis. Fíjense que todo sí, eso obviamente va a corresponder a esos objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y pueden ser sí, más, por supuesto, ¿no? No, por supuesto que pueden ser más. Y además también seguramente el descriptivo, ¿no? O sea, va a utilizar la sí, descripción también como sí, necesariamente dentro
para establecer las características y todo aquello, porque he visto que es establecer y para establecer eso tengo que describir ciertas características, descomponer en partes y qué sé yo, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Lo voy Ya. a tomar en cuenta eso, doctora. Ujú. Ese Perfecto. no lo había Ujú. contemplado, pero me parece que es fundamental, ¿no? Sí, es que en general los métodos teóricos siempre se los van a utilizar en cualquier tipo de Son investigación, efectivos. en cualquier tipo de investigación, ¿no? En cualquiera sea cuantitativa o cualitativa, esos métodos se los van a utilizar siempre en una investigación, ¿no? Siempre. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. No, Muchísimas a usted, gracias. doctora, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguien más? Entonces, para continuar, entonces, si yo les preguntara, no se olviden que va a haber una evaluación, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver si la borramos, si no la evaluación y no la ponemos ahí. Me están grabando, pero ni foto, ¿no? ¿Cómo se comprende que ya estamos ahí, ya estamos dando la respuesta en eso, ¿no? A la investigación cualitativa. ¿Cómo se entiende, cómo se comprende a la investigación cualitativa? Eso para que tengamos en cuenta también la importancia que tiene en el ámbito del derecho a hacer las investigaciones cualitativas, ¿no? ¿Cómo se comprende a la investigación cualitativa? Su nombre lo dice, ¿no? Por eso les dije, ya está mal hecha la pregunta, porque ya les dije cómo se comprende la investigación cualitativa y la respuesta va a ser tautología, ¿no? Porque el objetivo de la investigación cualitativa es comprender, ¿no es cierto? Entonces, por eso le hice mala pregunta, porque les dije cómo se comprende. Bueno, se comprende como un proceso de comprensión, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurre. En este caso iba a comprender, por eso decía, le decía a... ¿dónde está? Que no me acuerdo, ¿ves? Me estoy olvidando los nombres. A Pedro, no era Pedro, no sé quién estaba, no anoté el nombre, ¿ve? Para que vean. Decía, depende del objetivo que se plantee, porque obviamente si uno comprender por qué, ¿no es cierto?, más bien existen detenidos preventivamente con más de 180 días, por ejemplo. Entonces, se va a comprender, o sea, se va a explicar o se va a establecer las causas. Eduardo era, ¿no? Eduardo Aramayo. Entonces, muy importante tomar en cuenta, obviamente, qué es lo que se quiere para ver dónde, a qué más nos estamos apegando en este caso. Si va a ser dogmática pura o dentro más apegada a aquello, o si vamos a tratar de comprender cuáles son las causas por las que los reos en este caso, o existen personas detenidas preventivamente por más de 180 días, ¿no? Porque yo puedo hacer una investigación simplemente cuál la normativa en Bolivia, ¿no? Que establezca, por ejemplo, atención preventiva, y como decía Eduardo también, para hacer su comparación con la normativa peruana en este caso, ¿no? Entonces, fíjense que de un objeto de investigación puedo sacar diferentes aristas de investigación en este caso, por eso decíamos que es tenemos que tener mucho cuidado, no mucho cuidado, ¿no? Sino que tener un objetivo establecido bien claro para poder determinar nosotros el alcance de la investigación y para ver a qué tipo de investigación más nos vamos a acomodar en este caso, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quisieran en esta primera etapa antes de que continuemos? A ver. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si yo, justamente sobre ese caso que me parece interesante, obviamente habría que trabajarlo bien, ¿no? Si yo, para que quede bien claro el ejemplo, no lo dejé a medias, el ejemplo la investigación que decía Eduardo en este caso, porque de Pedro está bastante clara con lo que nos ha explicado, ¿no? Pero Eduardo decía, nuestro colega Eduardo decía, por eso tiene que estar claro, decía también, que yo puedo hacer una investigación cualitativa o puedo hacer una investigación más del campo cuantitativo o de la dogmática jurídica plenamente, porque si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas personas están detenidas preventivamente por la aplicación de tal norma, en este caso, por más de 180 días,
Fíjense que eso va a ser simplemente cuantitativo, ¿no? Es decir, mis métodos van a ser cuantitativos porque yo solamente quiero saber cuántas están por la aplicación de tal norma, ¿no? Entonces ahí no voy a necesitar mucho más, en este caso, que los métodos obviamente la dogmática para hacer el establecimiento de qué dice la norma al respecto y todo aquello, pero la cuantificación en este caso. Pero si yo quiero ir más allá y establecer cuáles son, esa era la pregunta que decía, cuáles son las razones por las que se encuentran detenidos preventivamente por más de 180 días en Bolivia o en las cárceles de Bolivia o en una cárcel específica. Entonces fíjense que eso nos va, ya es el cuáles son, ya nos está diciendo para comprender, ¿no? Cuáles son esas razones, es la comprensión. Entonces de un mismo objeto de estudio, yo puedo inclinarme obviamente más por lo que es una investigación en el ámbito del ámbito cuantitativo, digámoslo así, en esta forma, ¿no? Que en el ámbito de la comprensión. Y para el derecho, no es que no sería importante, ojo, no es que no sería importante, estoy diciendo, por si acaso, saber simplemente como dato estadístico. Es importante tener esos datos estadísticos, pero lo que no debería hacer el derecho es quedarse ahí, no decir, bueno, hay detenidos preventivamente tantas personas. Lo que pasa en Bolivia, fíjense lo que ocurre todos los días. Hoy en día en Tarija se ha encontrado una señorita, ayer creo ha sido muerta, desaparecida 5 días y la han encontrado muerta. Entonces, fíjese, ¿qué hacemos? ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Simplemente eso, nos están diciendo y no hay un estudio, no hay una investigación que empiece, obviamente, las causas, las razones respecto al derecho, me estoy hablando de la aplicación de la norma y todo aquello, ¿no? Entonces, pero, o sea, para el derecho no es suficiente decir, bueno, las estadísticas de los feminicidios o de las muertes de las personas están en aumento. Entonces, pero ¿cuáles son las razones por las que están en aumento? O sea, ¿qué está mal? ¿Está la sociedad? ¿Está la aplicación normativa? ¿No está funcionando la norma en este caso? Entonces, ese va a ser un campo de estudio mucho más profundo, evidentemente, que nos vamos a valer obviamente de estos datos estadísticos para hacer ese planteamiento del problema, ¿no? Pero no simplemente basarnos ahí y hacer un estudio, que es posible, por supuesto, hacerlo, simplemente de cuántos y en qué medida han aumentado, por ejemplo, los casos de feminicidio en los últimos 5 años, por decir, ¿no? Entonces, eso para el derecho es insuficiente, es totalmente insuficiente esa investigación que se la puede hacer, obviamente, al nivel de pregrado, ¿no? Es decir, cuando uno está estudiando derecho para ser licenciado, entonces ese trabajo de investigación se quedaría ahí y estaría perfecto, digámoslo así, ¿no? Pero obviamente para los estudios de maestría y para ver cuáles son las razones, las causas que conllevan aquello y que si realmente se está aplicando o no la norma o en qué medida está siendo eficaz la norma, en este caso para sancionar este tipo de feminicidio y que sé yo está siendo realmente eficaz, tendríamos que irnos a otro campo de investigación que es el cualitativo, obviamente, y incluso estaríamos sociojurídico, ahí tendríamos que analizar el dogmático más, partir obviamente de lo que dice la norma, analizarla y ver cómo se está aplicando, en fin, las causales, es decir, un estudio mucho más amplio, que hay evidentemente estudios apartados, si vale el término, aquí hay estudios también en la universidad que se han realizado, justamente esto, nos ha hecho un estudio, por ejemplo, en la universidad, justamente en el Centro de Investigación CIEPLAN, en la universidad que se llama, donde se ha hecho a ver si lo digo bien, no me acuerdo el nombre, georreferenciación, correcto, ¿no? La georreferenciación de cuáles son, en este caso, ¿qué se llaman? Los lugares, los barrios en Tarija, donde existen, que son más peligrosos, por ejemplo, y donde pueden ser, no dice que pueden ser causales, donde se han llevado a cabo estos delitos, ¿no? Pero fíjense que solamente es la georreferenciación. Entonces, a partir de eso ya nosotros podríamos, obviamente, no ha hecho un estudio de la norma, porque obviamente lo han hecho un grupo de administradores de empresa, en este caso, para hacer esa georreferenciación de los lugares que son más peligroso, donde se podrían ser lugares donde se puedan cometer este tipo de delitos, ¿no? Entonces, obviamente, fíjense que ese tipo de estudio
que es importante, por supuesto, pero ahí tendría que entrar también el estudio jurídico, ¿no? Entonces, inclusive hacer un estudio de caso a partir de aquello, ya que se tiene ese estudio de georreferenciación aquí en la Universidad Juan Michel Saracho, entonces incluso se podría hacer un estudio de caso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si se ha determinado que en tal barrio es el barrio más peligroso y se cometen más estos delitos, qué sé yo, entonces ir a hacer un estudio de caso para ver qué es lo que está pasando ahí, conocen la norma, no conocen, entonces qué tipo de gente vive ahí, en fin, todo un estudio mucho más amplio para que se pueda obviamente aportar a partir de ello, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más podríamos decir? A ver, ¿quién más? Entonces, los datos cualitativos, por eso lo que decía en este caso Pedro también, hay que tomar en cuenta que los datos cualitativos son descriptivos, o sea, describen, detallan situaciones, detallan eventos, si ustedes quieran, detallan a personas, detallan interacciones, qué es lo que ocurre, etcétera, ¿no es cierto? Pero que es eso, son descripciones detalladas y que nos ayudan a comprender evidentemente por qué ocurren ellos. Por eso decíamos que en estas investigaciones cualitativas, la descripción obviamente es, vamos a decir, es fundamental, ¿no? Cuando decimos una investigación de tipo descriptiva, sí, podemos también hacer, y no nos olvidemos que se utiliza como método también, ¿no? Hay que utilizar, evidentemente, hay que mezclar esos tipos de investigación, porque nos van a permitir, obviamente, llevar a cabo una comprensión mucho más profunda, en este caso, a partir, obviamente, de datos fiables, ¿no? Para explicar, en este caso, el objeto o el objetivo de investigación que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué más? Es importante también, perdón, que antes que se me olvide, pero creo que lo tengo en las láminas, no sé si lo borré, pero voy a revisar, que una investigación cualitativa como es el derecho, pese que las universidades a veces, y esto obviamente por las características propias de la universidad, no nos olvidemos que tenemos universidades, todas las del sistema en realidad, que estamos ancladas en una universidad antigua, por más que tengamos infraestructura moderna, es decir, nuestros pensamientos siguen desde las autoridades arraigadas, vamos a decir, a lo que es no sé, lo antiguo, si vale el término, incluso en lo que es en el ámbito de la ciencia, porque esto lo digo porque, ojo, lo digo porque esto pasa en la Juan Michel Saracho, ¿no? Y esto pasa porque no tenemos docentes, vamos a decir, expertos en investigación, y por lo tanto, entonces los profesores que dan metodología de investigación, muchos de ellos mismos dicen, ojo, no me estoy inventando, ¿no? Los profesores mismos dicen, bueno, yo estoy aprendiendo investigación con mis estudiantes, dicen muchos profesores en la universidad, ¿no? Entonces, es por eso de que por más que se hable de las investigaciones y se explique que el derecho está dentro de lo que es la investigación cualitativa, sin embargo, la estructura misma de lo que se nos exige en los perfiles de investigación, en este caso en la propia universidad, es totalmente, vamos a decir, dentro del ámbito positivista, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente se nos da ese perfil que uno tiene que llenarlo y que tiene que cumplirlo a rajatabla, inclusive que tiene que tener hipótesis, que tiene que tener todo, cuando obviamente la ciencia del derecho ha avanzado y hemos superado todo ese estadio y hemos visto que finalmente las investigaciones de tipo cualitativo no es necesario realizar hipótesis, decíamos, sino ir construyéndolas al final de la investigación, ¿no? Por eso no sé si me dijo entender que las investigaciones cuantitativas, en este caso del ámbito positivista, tienen su esquema formal, cerrado, etcétera. En cambio, la investigación cualitativa, si bien nosotros empezamos estableciendo, evidentemente, todo un perfil, etcétera, pero podemos ir modificando en el transcurso de la investigación, ¿no? Es decir, que no es necesario que lo llevemos a rajatabla, porque es más flexible, es circular, si vale el término, porque yo puedo ir haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? No que fíjense en lo que hemos hecho, ¿no? La primera parte, fíjense cómo está estructurado, la primera parte hasta aquí, digamos, la segunda parte, que evidentemente tiene que tener un proceso, pero que se lo puede hacer de forma conjunta en este caso y de manera circular inclusive, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no?
Pero bueno, eso decíamos porque en las universidades todavía, repito, en la Juan Michel Saracho especialmente, ¿no es cierto? Por más que seguimos con esa investigación cerrada, ¿no? Entonces exige más que todo que los estudiantes se enmarquen aquello y cuando uno les habla de este tipo de investigación, entonces y no se entiende todavía que evidentemente ya hemos pasado, ¿no? A este nuevo estadio, evidentemente, de que la norma debe estudiarse en el contexto y no a puerta cerrada, si vale el término, ¿no? Que ojo, no es malo, pero hay que salir de aquello, ¿no? Porque es una indagación natural en este caso. Voy con el mismo ejemplo que decía en este caso Eduardo, ¿no? Yo voy a investigar ahí, al medio natural, si yo quiero ver cuáles son las razones, entonces tendremos que preguntar, tenemos que hacer las entrevistas, no solamente a los reos en este caso, sino también a los jueces que están involucrados, qué sé yo, analizar la normativa, tengo que irme al sitio natural, entonces yo hago la investigación in situ, si vale el término, ¿no? Lo mismo si quiero qué sé yo, hacer un análisis de las razones o de cómo o los criterios de interpretación que han utilizado los jueces, que les ha llevado en este caso, ¿no? A que interpreten de tal forma tales sentencias o utilizar tales principios. Entonces, tenemos que preguntarles a ellos, ¿no? ¿A quiénes? A los jueces en este caso, ¿no? La forma en por qué lo han utilizado, cómo lo han aplicado, en fin, nos darán sus razones en este caso y vamos a ir a estudiar al ambiente natural, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por supuesto, en el derecho. Ojo, lo que no estoy diciendo es que no se puedan hacer los otros tipos de investigaciones que también, por supuesto, se aporta teoría, nuevas construcciones, en fin, teóricas, filosóficas, etcétera, ¿no? Pero lo que se quiere es que todo esté en conjunto, que sería una maravilla, ¿no? Si no estuvieran también, si no existieran los dogmáticos puros en este caso, tampoco habría avance teórico en el derecho, ¿no? Por supuesto que tiene una gran valía también ese tipo de investigaciones, ¿no? ¿Qué más? A ver. ¿Algún comentario para que no hable yo sola? Doctora, de repente comentar que esto sin el afán, obviamente, de poner mal a nadie, ¿no? Sino que No, por supuesto. Sí, es una sí. realidad de nuestras instituciones, de nuestras universidades, Sí. la falta de investigación. A pesar de, como usted bien decía, podemos tener excelente infraestructura, excelentes docentes, qué sé yo, buenas intenciones, pero lamentablemente creo que nuestras universidades en general carecemos de docentes investigadores, ¿no? de personal profesional que conozca de investigación y que se dedica a la investigación. Yo el año pasado, bueno, este año en realidad he tenido que hacer nuevamente mi diplomado en educación superior, porque bueno, hay otras razones. Yo casi termino la maestría, la dejé por ahí, bueno, eso es otra historia. Sin embargo, he tenido que retomar todo de nuevo para poder ser, digamos, docente. En este caso, increíblemente, pero todas las dificultades, en todas las áreas, en todas las carreras, la mayor dificultad que hemos detectado, por ejemplo, ha sido precisamente la falta, ¿no? de investigación, ¿no? O sea, hemos visto cuáles son los factores precisamente que inciden en la producción investigativa, ¿no? Y específicamente en la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? En nuestra universidad. Pero bueno, eso es, yo creo que eso no es una excepción. Me imagino que en todas las universidades tenemos esa falencia. Lo que hay que hacer es fortalecer más bien los temas de investigación a través de las direcciones de investigación, que deben empeñarse un poco más los docentes también en sus asignaturas, en enseñar a investigar. Bueno, como dicen, también hay que aprender, ¿no? Correcto. Pero claro, me parece que eso es fundamental y creo que nuestras universidades no toman muy en cuenta, no toman muy en serio, ¿no? Ojalá que podamos mejorar, porque me parece que si no hay investigación, no hay ciencia tampoco. Entonces, Correcto. no podemos progresar, digamos.
en ese sentido, ¿no? Un comentario simplemente, doctor. No, sí, eso es muy importante porque, y eso decíamos, sin ánimos que no nos molestemos todo. Yo también soy parte de la Juan Michel Saracho. Muchos de los que están aquí seguramente han estudiado también la Juan Michel Saracho, y es más, ¿no? Los docentes cuando la última asignatura, taller de profesionalización, por ejemplo, cuando los estudiantes quieren hacer investigación, les dicen no, porque mejor hacer taller porque investigación es difícil o no vas a poder y todo aquello. O sea, eso ellos mismos desaniman en este caso, ¿no? Por el temor que se tiene, no sé, tanto temor en este caso, bueno, porque es la falta, y se reconoce, obviamente los docentes reconocen aquí. Y claro, algunos docentes ya han hecho su diplomado en metodología de investigación, pero bueno, no solamente hacer el diplomado, sino hacer investigación, que es otra cosa, porque uno cuando hace investigación ahí se da cuenta de una cosa es bonita la teoría, pero otra cosa es hacerla, evidentemente, cómo planteo, cómo hago, y entonces eso es muy complicado, ¿no? Y además que los informes de los pares externos, ¿no? Establecen en todas las carreras que han sido acreditadas aquí, unas cuantas al Mercosur, otras al propio sistema de la Universidad Boliviana, han establecido como la máxima falencia la escasa investigación en las universidades, ¿no? Entonces, evidentemente todos tenemos que trabajar en aquello, y más aún a este nivel, ¿no? Nivel de maestría, nivel de doctorados, ya hay que empezar a trabajar. Y ese es un reto para todos, ¿no? Para todos ustedes, me imagino que algunos tienen hasta 2 maestrías, y preguntarnos también, ¿no? Yo sé que me pueden responder, y es verdad, ¿no? El tiempo es el peor enemigo, porque aquí en la universidad, por ejemplo, los docentes titulares tienen 4 asignaturas diferentes, inclusive, ¿no? Entonces, fíjense, con 4 asignaturas consiguen alumnos por cada curso. Evidentemente, ¿qué tiempo para investigar, por ejemplo, no? Cierto. Pero cuando uno hace una maestría, cuando uno hace un doctorado, está obligado realmente por el grado que se tiene. Se supone que somos los que vamos a encontrar nuevas posturas, posiciones, estudiar el derecho, especialmente en el ámbito del derecho. Y entonces, ojo, todos los que están haciendo su maestría ahora y los que tienen doble ya, entonces también hay que escribir, sacar tiempo al tiempo, ni modo, y hay que hacer investigaciones y publicarlas, ¿no? Porque tampoco no ganamos nada si no las publicamos, ¿no? Entonces, porque ese es un parámetro con el que nos valoran también los pares externos, ¿no? O sea, es un nivel, un criterio más bien de evaluación, en este caso, el nivel de publicación que se tiene en la universidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, no, o sea, compartimos plenamente con eso, Pedro. Bien, entonces, para ir terminando y cerrando esta primera parte, no nos olvidemos también que cuando estamos hablando de la investigación cualitativa, donde se enmarca la investigación jurídica, podemos hacer uso de diversos métodos, diversas técnicas en este caso, y las técnicas que hemos estudiado, bueno, no que hemos estudiado, que hemos visto y que ustedes las conocían también, ya hemos visto que son la observación. Y en este caso hay diferentes tipos de observación que hemos visto, puede ser participativa o no participativa, de acuerdo obviamente al instrumento que utilicemos, ¿no? Que eso es muy importante. Podemos tener una guía de observación, y esa guía de observación tiene que ser bien concisa, entrevistas, y obviamente en la investigación cualitativa las entrevistas a profundidad son las que se trabajó mucho. El diario de campo también es una técnica que se utiliza, y no nos olvidemos que el instrumento va a ser obviamente la hoja que recojamos, en este caso la ficha, que hemos visto que son importantes también las fichas de contenido, ¿no? Entonces, no nos olvidemos también que dentro de la investigación cualitativa, los métodos que hemos hablado también, que hay la investigación-acción, que se utiliza como un método también, es como un enfoque, como un diseño de investigación. Yo puedo hacer una investigación-acción como parte de una metodología de investigación, y eso, ¿no? Como un diseño de investigación, puedo hacer una investigación-acción, ¿no? Y también se la utiliza como un método dentro de, ¿no? Que también eso es muy importante. Entonces, la historia de vida también se puede utilizar, se puede hacer lo que decíamos, más ligado también pensando en lo que son de las cárceles, por ejemplo, ¿no? La historia de vida de un delincuente, ¿no? O de una persona, que no solamente de un delincuente, de una persona. Sabemos que hay muchos casos que han estado
tiempo en la cárcel y resulta que después eran inocentes, ¿no? Entonces, fíjense la historia de vida de aquellos también, ¿no? Relacionado obviamente con el derecho y todo aquello. Entonces son aspectos que se pueden trabajar dentro del campo del derecho también, ¿no? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, ya vayan estableciendo claramente en este seminario cuál es el objetivo, qué pretenden hacer obviamente en su tesis, y tomen en cuenta que tienen una amplitud, una gama para escoger en este caso, y que tienen que convencerlo a su tutor, ¿no? Porque muchas veces no nos olvidemos que el tutor, en este caso, tiene su posición, tiene su enfoque teórico, todo aquello, y ustedes también tienen que defender su posición y su posición teórica también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Qué sé yo, por ahí nos toca un tutor que es muy, vamos a decir, positivista, por decirlo así, por lo tanto, él estudia la norma y no le interesa para nada que se haga la aplicación del derecho, sino es que más la interpretación de una norma como tal, ¿no? Es decir, perfecto. Entonces, si ustedes quieren hacer otra cosa, verán que no es su tutorial, pero si ustedes quieren marcarse eso, que no está mal, decíamos, entonces, pues, adelante, ¿no? Pero lo que no tenemos que dejarnos, en este caso, no es pelear, pero buscar un tutor de que comparta nuestra visión y que nos ayude, obviamente, a avanzar en este caso, ¿no? Que eso es muy, muy importante también, ¿no? Bien, ¿qué más entonces? De esta primera parte ya son las 8:25. Yo creo que podemos ir dejándolo ahí para tomar un descansito. Volvemos a la de 15 minutos en este caso y para poder continuar con la segunda parte. ¿De acuerdo? Claro, no dejarlo a medio. Está Muy bien, bien. doctora, gracias. Vayan a tomar su cafecito entonces. Ok. A tomar el cafecito. Gracias, doctora. Muy bien, de 15 minutos nos vemos. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta, colegas? Sí, doctora, ya estamos. Muy bien. Ya estamos, Perfecto. doctora. Muy bien, ya con el cafecito, ¿no? Está bien. Vamos a continuar entonces porque el tiempo, como saben, es oro, ¿no? Me parece muy interesante, perdón. Me parece muy interesante entonces de que vayamos no comprendiendo, ¿no? Pero sino tomando en cuenta aquellos aspectos fundamentales que tienen que ver con las investigaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? De hecho, nuestras investigaciones todas están en el ámbito del derecho, en el ámbito cualitativo, y entendemos que están en el ámbito cualitativo cuando obviamente nos damos cuenta que requerimos más, no solamente del análisis normativo, sino que requerimos también aquellos métodos que nos permitan, obviamente, estar dentro de los métodos, recoger la información a través de los métodos empíricos, ¿no? Hablábamos anteriormente, recuerden ustedes que también es muy importante para poder comprender y fundamentar más nuestro objeto de investigación en este caso. Bueno, que el objeto de investigación, todos sabemos en este caso, que es la investigación jurídica, por supuesto, es la norma, son las normas jurídicas, ¿no es cierto? Las normas jurídicas, el contenido de la norma jurídica y los valores que persiguen estas normas. Es por eso que en esa triple dimensión no es que no sea posible, decíamos, sino que la norma debe entenderse en ese valor también que persigue en una sociedad, ¿no? De ahí la importancia de tomar en cuenta que nuestras investigaciones tienen que ser mucho más profundas y tienen que ser mucho más propositivas en este caso para el mejoramiento de todo lo que es el andamiaje del ámbito jurídico en este caso, ¿no? Y otra cosa, por favor, que no les voy a subir nomás las diapositivas para que ustedes las revisen, porque si no se nos va a ir el tiempo y quiero hablar un poquito sobre la importancia de tomar en cuenta que cuando hablamos y cuando hemos estudiado, bueno, no solamente ahora, seguramente en las otras maestrías que han hecho, que siempre hay estos seminarios de investigación en este caso, y que los libros de investigación también nos hablan siempre de la investigación cualitativa, de la investigación cuantitativa, nos hablan de lo que es obviamente el paradigma positivista, el paradigma naturalista, etcétera. Pero entiéndase de que hoy en día
no se debe pelear con esos paradigmas, ¿no? Ni con esos tipos de enfoques, que quede claro que ambas, en este caso, tanto el tipo de investigación, más bien el enfoque de investigación cualitativa con el cuantitativo se necesita. Lo cualitativo requiere de lo cuantitativo en este caso, porque si no, ¿cómo podríamos empezar a estudiar, por ejemplo, acaso no necesitamos, veríamos el ejemplo dando de los feminicidios, por ejemplo? ¿Acaso no partiría una investigación de saber cuántas personas exactamente, digo exactamente porque nunca se sabe, ¿no es cierto?, han sufrido o han sido víctimas más bien de feminicidio? O sea, a partir de ahí, por supuesto, o sea, no será importante tener esa base de datos, por supuesto, pero no quedarnos ahí, partir, no tendrían que hacer algo las autoridades del ámbito de la justicia, la policía en forma conjunta, partiendo de esos datos cuantitativos, por supuesto, ¿no? O sea, que quede claro que no se menosprecie y que no se me entienda mal también lo que estoy diciendo cuando estábamos haciendo esta diferenciación, que es más teórica ahora, obviamente, ¿no es cierto?, de esa diferenciación de lo que es la investigación cuantitativa y la cualitativa, que los métodos cuantitativos por un lado, los métodos cualitativos por el otro, queda clarísimo de que ambos se necesitan fundamentalmente, ¿no? Es más, lo que les comentaba, que algunos autores dicen, las investigaciones deberían empezar siempre por el ámbito cualitativo y luego terminar, dicen, ya con sus mediciones, generalizando aspectos. Y otras dicen lo contrario, ¿no? Siempre sabemos que hay dos posiciones, como cuando estamos sentados los abogados en una mesa y estamos discutiendo algún asunto. En este caso vamos a tener diferentes posturas también y diferentes posiciones e incluso diferentes formas de interpretación de alguna normativa, ¿no? Entonces, es muy importante, eso repito, estimados colegas, que quede claro que no estamos haciendo esa separación porque una es mala y la otra es mejor, sino que ambas se complementan, ¿no? Y por supuesto, el derecho es posible que esté establecido dentro de lo que es el paradigma positivista como tal, que está dentro de lo que es el paradigma positivista de investigación cuantitativa, pero es posible que se pueda quedar ahí, pero decíamos que no es suficiente trabajarla hoy en día, ¿no? Debido a que más bien debemos partir de esos números, de esas estadísticas, etcétera, para poder trabajar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no sería importante conocer o estudiar, por ejemplo, no sé, cuáles son, pues que ya hay estudios, ¿no? Estudiar qué fenómenos o cuáles son los fenómenos, en este caso que ya lo sabemos, que dieron lugar, por ejemplo, a la instauración o a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Evidentemente, hay, y que lo dice el propio preámbulo, la Constitución y todo aquello, pero debe haber otras cosas más, ¿no es cierto?, para estudiarlas. Y por lo tanto, eso va a tener también un estudio cualitativo, ¿no es cierto?, porque que requerimos datos, requerimos estadísticas y luego la comprensión de todos esos fenómenos para ver qué es lo que ha ocurrido, que sabemos evidentemente muchas cosas, es como un ejemplo simplemente, para poder comprender que dieron lugar a la instalación o la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Por ejemplo, también si yo quiero hacer un estudio, qué sé yo, relacionado, por ejemplo, con, no sé, la coercibilidad del sistema de justicia indígena, o sea, que tenemos también, que no sabemos en realidad, sabemos de forma, vamos a decir, porque no tenemos su justicia escrita en este caso, ¿no? No tienen normas escritas, pero sabemos que la Constitución está aprobada, la justicia indígena originaria campesina, sabemos que existe la ley de deslinde jurisdiccional, sabemos todo aquello evidentemente, pero ¿sabemos realmente, seremos capaces de estudiar, o sea, cuáles son, en este caso, y vamos a decir, cuál es el sistema de coercibilidad, la coercibilidad que existe en el sistema jurídico
bueno, sistema jurídico no escrito, por supuesto, en el sistema indígena originario, y para eso obviamente tendríamos que ir también, ¿no es cierto?, haciendo un estudio, no solamente cuantitativo, recoger cuáles son aquellos casos que son coercitivos y qué sé yo, y a partir de ello, obviamente, luego también establecer otras técnicas, ¿no? Entonces, lo cualitativo y cuantitativo, que quede claro, no es necesidad de que se vayan polarizando en este caso, sí que ambos se necesitan necesariamente para hacer un trabajo de investigación que sea confiable, que aporte en realidad mucho más a la investigación y a lo que pretende el derecho, ¿no? Al análisis de la norma, a su análisis de su contenido, comprensión de su contenido, los valores que se persiguen, pero esos valores que se persiguen aplicados obviamente a un contexto determinado y que hemos visto obviamente que, bueno, ¿no? Muchos otros fenómenos hacen que la norma, en este caso que haya, como ustedes bien lo decían también, incluso anomalías en la propia norma, ¿no? Por ejemplo, para ir viendo también esta importancia que tiene y cómo se pueden enfocar un mismo objeto de estudio, utilizando más bien ambas investigaciones, es decir, ambos tipos de investigación, cuantitativo y cualitativo. Fíjense, si yo quiero estudiar, por ejemplo, si mi objeto de estudio, ojo, no estoy diciendo el objetivo, ¿no? Si el objeto de estudio es el derecho humano de la salud en Bolivia, esto me pongo a pensar por lo que recién, bueno, hemos pasado por todo este problema del COVID, la emergencia sanitaria y todo aquello, ¿no? Hay algunos estudios no a profundidad, en realidad, sobre lo que es el derecho, en este caso, como el derecho a la salud en Bolivia, ¿no? El derecho como derecho humano a la salud en Bolivia. Yo puedo abordar de diferente forma este estudio. Por ejemplo, yo podría abordar ese objeto de estudio realizando una metodología del ámbito cualitativo, haciendo un análisis de las disposiciones normativas, analizando, por supuesto, los tratados internacionales porque es un derecho humano y que está reconocido en las normas internacionales. Podría ser analizando la jurisprudencia, la doctrina, todo lo que tenga que ser en materia de salud pública, y esto lo puedo hacer obviamente en toda esa etapa documental, ¿no es cierto? En toda la etapa documental, y ahí puedo utilizar técnicas que tengan que ver también con con el análisis de contenido, en fin, de todo aquello, ¿no? O también puedo aplicar, qué sé yo, para ese mismo objeto, en este caso de investigación, si mi objeto de estudio, repito, es el derecho humano de la salud en Bolivia, también puedo utilizar técnicas cuantitativas, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un estudio, por ejemplo, para ver la cobertura que tienen las personas, no sé, la cobertura de todos los servicios de salud, puedo hacerlo aquí en Tarija o puedo hacerlo en todo Bolivia, ¿no es cierto? Y puedo ver ese alcance que tienen las personas a los servicios de salud. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Obviamente, como va a ser mucho más amplio, puedo hacer encuestas, puedo hacer sondeos de opinión, puedo también, qué sé yo, sondeos incluso puedo hacer, depende por eso a grupos específicos, entrevistas, puedo hacer encuestas, en este caso, si quiero mezclarla o utilizar los métodos cuantitativos en este caso, puedo hacer uso de todo aquello, ¿no? Y fíjense, y eso lo puedo hacer en el trabajo de campo. Entonces, en dos partes. Puedo utilizar la investigación, los métodos y las técnicas cuantitativas en lo que es el trabajo de campo y en todo en el análisis de estudio, obviamente todas las otras, todo lo que tenga que ver incluso con el ámbito más cualitativo, por hacer ese análisis más profundo, ¿no? Entonces, y por supuesto los resultados que van a obtener de la investigación van a ser pues mucho más factibles, no solamente factibles, sino mucho más significativos en este caso, que yo voy a poder establecer sobre ese objeto de estudio, ¿no? Cómo están los derechos, en qué sé yo, ¿no es cierto? Finalmente, a partir de ese estudio que yo puedo tener, me puede establecer inclusive hasta la comprensión de por qué, cómo se establece, qué sé yo, el derecho, que estamos poniendo el ejemplo, el derecho humano a la salud en todos los cuerpos normativos que hemos estado viendo, y cómo realmente se está tomando
y cómo cómo se contrasta en este caso con la verdadera cobertura que se tiene. Es decir, si existe, inclusive si existiría esa relación, ¿no es cierto?, de lo que dice el derecho, lo que dice la norma, con la real cobertura que existe en todas las personas o en el ámbito de estudio que usted trabaja, ¿no? Entonces, lo cierto es que la investigación jurídica requiere de ambas metodologías, en este caso, la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa, no despreciemos absolutamente nada, más bien tomemos en cuenta de que se complementan y que eso nos va a permitir a nosotros, como decíamos, no solamente profundizar en el tema objeto de estudio en este caso, y pues dar resultados que sean mucho más, no solamente factibles, ¿no?, sino que mucho más, a ver, que sirvan en este caso, ¿no? Que sirvan realmente para que tomen en cuenta las propias autoridades del propio fenómeno que se está dando a conocer y todo aquello para que puedan, a partir de ello, las autoridades pues tomar recaudos de aquello, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es que quería también mencionar para no olvidarme y para que quede claro de que no se está discriminando, obviamente, a ninguna, ¿no? Ninguna, porque no hay que discriminar en este caso. Utilicen todos los métodos, todas las técnicas que sean necesarias en este caso y que ustedes consideren que sea también necesario y pertinente para lograr sus objetivos, en este caso, que se han planteado en la investigación, ¿no? A ver, comentarios, ya estamos en las 9 de la noche para que no siga hablando yo solita en este caso. A ver, ¿algún comentario? Doctora, buenas noches. Sí, perdón, adelante. Doctora, ¿podría mencionarle el problema de investigación? Y quizás sobre eso me podría orientar, por favor, aunque ya tengo algunas ideas muy claras con lo que nos ha explicado, por favor. A ver. Ya, el problema es el error judicial como vulneración de los derechos humanos. En realidad, ese es he tratado de simplificar porque he tratado de darle por muchas perspectivas, pero lo simplifico así para que usted tal vez me pueda comprender mejor y es a partir de un caso concreto, ¿no? El error judicial, que es una vulneración de los derechos humanos. Ya, de todas maneras, el problema científico es mejor, bueno, hay que hacerlo en una pregunta de investigación para ver si está bien el objetivo de investigación, ¿no? ¿Cómo se ha planteado su problema? ¿Lo ha planteado así como una afirmación? Porque mejor sería obviamente una pregunta en este caso. Por eso es el problema de investigación, es ¿qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo lo ha planteado? A ver, léamelo sí, de como nuevo. Una afirmación, doctora. A ver, léamelo de nuevo. El error judicial es una vulneración a los derechos humanos. Es que eso es una hipótesis, eso ya está planteando una hipótesis de trabajo en realidad porque es una afirmación. El problema es una pregunta, ¿no? Entonces tendría que verlo por ahí, por favor, Norma, de convertirlo en una pregunta. Ya. El problema tiene que ser una pregunta porque eso sería una hipótesis de trabajo. Tendría que, se estaría planteando una hipótesis de trabajo ahí, ¿no? Entonces tiene que ver, convertirlo en pregunta, ¿no? Pero Ya, tomando en cuenta aquello, no importa, vamos a ver cuál es su objetivo. Ahí vamos a ver cuál sería su problema. ¿Qué objetivo general se ha planteado? Ya. Establecer mecanismos legales eficaces y con celeridad que permitan regular la reparación del Estado a partir de la identificación del error judicial. Me voy a anotar aquí la primera. Establecer, ¿qué decía? Establecer mecanismos legales eficaces y con celeridad que permitan regular la reparación del Estado a partir de la identificación del error judicial. Ya fíjese si su objetivo es ese, entonces, ¿cuál sería su pregunta de investigación? Me gustaría copiarlo todo aquí, pero no puedo, lo anoto aquí un poquito. Establecer mecanismos legales y con celeridad
no lo tengo todo completo, pero fíjese, ¿cuál sería su problema de investigación en este caso, su pregunta? Su pregunta, habíamos dicho que lo más fácil en este caso, copie ese objetivo general que tiene, cópielo donde dice problema de investigación, y ahí conviértalo en pregunta, entonces auméntele, porque esa es la técnica mucho más fácil que existe, aumentarle una pregunta. ¿Qué, cuándo, por qué, cómo, cuál, quién? Usted vea cuál, qué pregunta en este caso le va a hacer mejor para ese problema y ahí se va a ir acomodando evidentemente. No sé si me dejó entender, pero ahorita vamos a Sí, sacar. sí, le entendí, doctora. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, entonces para tomar en cuenta aquello, copie, tal cual está ese objetivo, vamos a ver si se va a ir mejorando obviamente porque no lo tengo todo completo aquí, cópielo donde está el problema y ahí entonces conviértalo en una pregunta. Y tal vez simplemente aumentándole, establecer mecanismos legales y con celeridad. No sé lo demás, pero para establecer entonces... ¿Podría ser, doctora, en la falta de mecanismos legales ¿Cuáles sí, son la los falta de mecanismos? mecanismos? ¿Existen mecanismos legales o cuáles los mecanismos legales o de qué manera los mecanismos legales y consolidados? O sea, como no tengo todo el problema, me lo va a poner en la hojita, por favor, para que vayamos colaborando con ello. De todas maneras, fíjense, a ver, un ratito voy a entrar rápidamente a la diapositiva que se las he mandado inclusive ya, para que me haga entender lo que estoy diciendo y la facilidad con la que uno puede plantear a ver, ¿dónde está? Doctora, una objetivo. ¿Sí? consulta. Adelante. Si yo quiero hablar de un caso específico, ¿tiene que decir en el planteamiento en el título o en el planteamiento del problema o solo Por es supuesto. como No, por referencia? supuesto. Por supuesto, se tiene que establecer de manera clara. O sea, no quito, por ejemplo, estudio de caso de tal cosa, ¿no es cierto? O análisis de la sentencia 084. El título tiene que ser clarísimo para que la persona, en este caso, que lea, sepa de qué a qué se refiere el trabajo de investigación, ¿no? Sí, tiene que estar clarísimo. ¿Ya? No nos olvidemos que decíamos que ahorita vamos a ver aquí, que el título en este caso debe dar respuesta obviamente a lo que es el objetivo en realidad, ¿no? Un poco acomodado, por supuesto, pero tiene que ser así, ¿no? A ver, vamos a compartir un ratito lo que les decía, para recordar simplemente porque esto ya lo hemos visto y ustedes lo tienen y creo que les va a ayudar mucho a aquellos que tienen algo de problema, pero que, ver dónde está, he abierto todo aquí, creo que es. Depende obviamente del tipo de investigación que quieran, ¿no? ¿Lo he compartido o no? No, recién parece. Ahora sí. Ya, lo que quería era ponerlo así grande para que se vea obviamente. Esto es lo que le digo, Norma, ¿no? Mire que tiene que haber vamos a decir, esta relación directa, tiene que haber esta relación directa entre el problema de investigación y el objetivo, ¿no? Usted por eso le decía, tienen que copiar todo su objetivo general, donde está el problema y convertirla. Fíjese, ¿cuál es el nivel de eficacia del plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en Bolivia? Entonces aquí lo único que le hago es sacar la pregunta y poner el verbo en infinitivo, analizar el nivel de eficacia, exactamente igual, para que exista obviamente esa relación directa entre lo que es la interrogante o el problema de investigación, en este caso con el objetivo general, ¿no? Y lo mismo, decíamos, fíjense, los objetivos específicos, porque siempre uno tiene también las preguntas de apoyo, en este caso, pueden ponerlas o no, las preguntas de apoyo, pero esto nos ayuda, evidentemente, a plantear nuestros objetivos específicos, que se hace de la misma manera, ¿no? Si yo tengo mi pregunta, ¿cuál es la política social estatal? Obviamente, para responder a esta pregunta, ¿cuál es el nivel de eficacia? Entonces yo aquí digo, bueno, ¿cuál será en este caso la política social? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Cuáles han sido
los resultados. Eso lo puedo solamente como ejemplo para que se vea la facilidad que se tiene de plantear, en este caso, los objetivos en función al problema científico o a la pregunta de investigación general, ¿no? Entonces, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se copia la pregunta, se saca donde está el objetivo y se cambia la pregunta por un objetivo, ¿no? Por un verbo descriptivo. ¿Cuál es la política social? Si estoy diciendo cuál es la política, voy a describir cuál es la política social. ¿Cómo se ha aplicado? Analizar la forma en que se ha aplicado. ¿Cuáles han sido los resultados? Precisar cuáles han sido los resultados. Entonces, fíjese, de esta forma, entonces nosotros vamos armando, si vale el término, y lo que les decía también, aprovecharemos ya que estoy con esta diapositiva, ¿no? Y justamente estos objetivos específicos son los que nos van a dar los contenidos inclusive de nuestros diferentes capítulos, ¿no? Entonces, porque no puede haber, si yo tengo... No es que no pueda haber, ¿no? Si yo tengo 3 objetivos específicos, no es necesario que tenga más de 3 capítulos mi investigación. Si yo tengo 4 objetivos específicos, tendrán que ser 4 capítulos, porque cada uno de los capítulos va a trabajar, obviamente, uno de los objetivos específicos de la investigación, ¿no? Entonces, esto tiene que trabajar Norma, ¿ya? Gracias, doctor. Doctora, un Perfecto. favor, ese cuadrito del objetivo general, ya sé que nos ha mandado, doctorita, pero cuando buscarlo, voy a trabajar eso hoy. Sí, están en las diapositivas por si acaso, ¿no? Ya, perfecto. Bien. A ver, ¿alguien más? Aprovecharemos esta parte también para trabajar un poquito aquello, decíamos, porque ya la próxima semana vamos a hacer el análisis de campo ya de cómo se utilizan los instrumentos, en este caso las técnicas y los instrumentos ya en el de campo, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Qué nos estaría faltando? ¿Qué faltaría en esta primera parte? A ver. No nos olvidemos, repito, que el título, lo que preguntaba Norma, tiene que ser muy relacionado, por supuesto, al objetivo de investigación, ¿no? Totalmente relacionado al objetivo de investigación, ¿no? Y eso va a depender también, ahí depende del tutor que tengan. Algunos tutores no les gusta que tenga, yo que trabajo de otra manera, yo doy libertad, obviamente, que haga como crea, como quiera el investigador en este caso, pero hay algunos tutores que no les gusta, por ejemplo, esta forma que también se las voy a mostrar, ¿no? A ver aquí, no les gusta, pero se puede, ¿no? Por supuesto. Esta, por ejemplo, ¿no? Fíjense los títulos, ¿no? Decíamos que está relacionado, determinar la condición necesaria para que el juez cumpla con la obligación pública de proveer y dictar sentencia. Pues, ¿cuál es la condición necesaria? Y el título, responsabilidad de la acción procesal civil en Bolivia, digamos que estábamos viendo, obviamente, el cual aquí me faltó, ¿ve? Está mal esto, este título está mal. En este, por ejemplo, lo que no les gusta, aquí me falta poner mayor claridad, que tiene que ser obviamente dentro de lo que es el área civil, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, fíjense ¿no? Que está más completo. ¿Qué impacto económico y social, etcétera? Esto por el ámbito de economía. Analizar el impacto, lo mismo. Y fíjense, algunos, por eso lo ponía de ejemplo, que a algunos tutores no les gusta este tipo de títulos. Moneda única latinoamericana, 2 puntos, impacto sobre la estabilidad económica social. Ustedes pueden hacer como quieran, hay libertad, obviamente, el investigador de poner el título como quieran, pero tiene que estar relacionado al objetivo y punto, ¿no? Otros pueden poner análisis del impacto económico y social, listo, también, ¿no es cierto? O sea, ponerlo todo. Muchos ponen el objetivo un poco más simplificado, obviamente, que eso es lo correcto, ¿no? O sea, poner el objetivo está relacionado directamente con el título de la investigación, que eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Para ustedes. Bien. Voy a ir cerrando esto para que no... Doctora, una consulta. Claro. El objetivo general solo puede ser analizar, ¿verdad, doctora? No siempre tiene que ser proponer, ¿verdad? No, claro, pueden ser, a ver, aprovecharemos con esto un ratito, entonces voy a El cerrar objetivo esto. general. Ahorita vamos a mostrarles lo que les decía también, y ahorita entrando a internet ustedes pueden buscar miles, pero les vamos a mostrar estito nomás un ratito, por favor.
es decir, es como enfocar, demostrar lo que está sucediendo en la realidad, en los hechos o en la vida real, ¿verdad, doctora? El objetivo, podría el, ser. ob- el objetivo se pone en ustedes, ¿no? ¿Cuál es el alcance de lo que ustedes quieren hacer? Ojo, ¿no? Es lo que ustedes van a lograr alcanzar. Y aquí hay una lista que está en internet y hay miles de estas, obviamente. Fíjense, y aquí nos da una pauta de cuáles pueden ser los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Entonces aquí están y fíjense que analizar y analizar también puede ser objetivo general y objetivo específico, es de acuerdo al alcance que uno quiere tener, ¿no? Pero estos son los verbos que en general hay muchos más. Por supuesto, ustedes pueden entrar a internet y pueden haber otras formas también de plantearlo, pero que nos da unas pautas de cuáles pueden ser objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Lo que tienen que fijarse que un objetivo específico no sea mayor que un objetivo general, ¿no? El objetivo general tiene que ser eso, el mayor en este caso, y los objetivos, porque los objetivos específicos nos logran alcanzar aquel, ¿no? Lo que veíamos el otro día con Pedro y ya lo ha modificado, ¿no? Yo no puedo poner en mi objetivo general analizar y mi objetivo específico no puedo poner proponer, ¿no? Porque es mucho más mi objetivo específico en este caso si yo pongo proponer, ¿no? Es por eso que proponer está dentro de los objetivos generales, ¿no? Porque es mucho más amplio. Solamente eso tengan cuidado, ¿no? Y también, como están viendo, el objetivo, más bien el verbo infinitivo, en este caso analizar, puede ser un objetivo general y puede ser un objetivo específico. Lo que tratemos de no poner en este caso es que depende de los tutores también, porque a veces los tutores observan, ¿no? De poner analizar, 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 analizar todos, ¿no? O sea, por eso hay esta gama de objetivos que nos pueden ayudar a buscar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro mejor verbo que nos va a ayudar a nosotros lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, no sé si me dejaba entender, por favor, Norma. Sí, doctora, perfectamente, gracias. Ya, o sea, busquen esto, por favor, entonces. ¿No? Fíjense que, mira, solamente para tomar en cuenta algo, ¿no? Aquí, a ver, si yo digo, aquí está, ¿no? En este verbo infinitivo establecer. Si yo digo establecer, establecer, no sé, las diferencias entre, ¿no es cierto? Para establecer aquello, entonces yo tengo que aquí buscarme cuáles son esos objetivos que me va a lograr establecer. Yo puedo analizar, puedo comparar, puedo definir, es decir, lo que yo para poder establecer las diferencias de acuerdo al objetivo que me ponga, entonces ustedes vean cuáles de estos objetivos me pueden ayudar, entre otros, a lograr este objetivo. Es decir, son las acciones mentales que uno tiene que hacer que tienen que pasar obviamente para lograr. Yo no voy a lograr establecer de pleno. Para lograr establecer esas diferencias que tendré que hacer, analizar, tendré que comparar, tendré que definir, no sé. Entonces, esos van a ser obviamente mis objetivos específicos que me van a lograr alcanzar ese objetivo general que yo me he puesto, establecer las diferencias o establecer las características o establecer las formas, o no sé, ¿no? Entonces, esta tablita, por favor, también les puede ayudar y que, repito, hay otras más en internet y mucho más largas también, creo, ¿no? Pero que son una ayuda, ¿sí? Solamente eso, que el verbo general no sea mayor, perdón, que el verbo, que los objetivos específicos no sean mayores o de más alcance que el objetivo general, ¿no? Solamente eso. Perfecto. ¿Qué más? Me voy a ir cerrando esto para que no. Doctora Shirley. Sí, adelante. Le habla Eva. Sí, doctora, ¿será que yo le puedo leer mi objetivo general y mi específico para ver si está bien? Por favor. A ver. Estamos en métodos, pero está bien, ¿no? Porque el método va a respondernos también al objetivo, ¿no? Como decíamos. A ver. Ya. Determinar cómo se manifiesta la vulneración de derechos y garantías constitucionales de las mujeres
que sufren violencia en la administración de justicia. Eso es mi objetivo general. Ya. ¿Y el Mi específico? objetivo específico es analizar las diferentes teorías de derechos constitucionales de las mujeres cuando acuden a la administración de justicia. Dos, identificar los derechos constitucionales de las mujeres víctimas que han sido vulnerados al momento de acudir a la administración de justicia. Tres, comparar legislación nacional e internacional que regula los derechos y garantías de las mujeres en el marco de la administración de justicia. Cuatro, establecer los derechos y garantías constitucionales de las mujeres que son vulnerados dentro de la administración de justicia. Eso sería, doctora. Ya, el objetivo general, ¿con qué empieza? ¿Con qué verbo infinitivo? Determinar. Determinar. Sí. Es que el determinar, la determinación en este caso es más un objetivo específico. Es más un objetivo específico. A ver, revíselo eso, por favor, en base al cuadro que ya lo cerré. Pero revise porque obviamente el establecer está bien, digamos que es más grande en este caso, el análisis también, que el análisis puede ser también un objetivo. Pero a ver, véalo eso para que no, y yo se lo voy a revisar también cuando me lo pase, ¿no? Digo, está bien, obviamente también es un objetivo específico, pero en este caso me parece que está al mismo nivel, en este caso, perdón, que en este caso, está al mismo nivel que el objetivo general, ¿no? Tampoco podrían estar al mismo nivel, ¿no? A eso me refiero también, porque también el establecer es un objetivo que puede ser también específico, pero me parece que estuvieran al mismo nivel. Y no podría ser un objetivo general y un específico que estuvieran al mismo nivel, ¿no? Ya, doctora, lo voy a ver en el cuadro. Vea el cuadrito y cuál le puede ayudar, ¿no? Ojo, que hemos dicho que hay verbos, en este caso, que pueden ser objetivos generales y objetivos específicos, pero tratemos de que no estén al mismo nivel, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a lograr? A no ser que obviamente se esté analizando una cuestión menor al objetivo general, ¿no? Entonces, cito solamente, por favor, pero que después me parece que está bien ordenado en cuanto a lo que se quiere, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, doctora. Muy bien, Eva. ¿Alguien más? Porque esta primera parte vamos a terminar así para verle, ya hemos visto la importancia de los métodos, las técnicas, los instrumentos y la otra semana ya es la aplicación de campo, ¿no? Doctora, buenas noches. Sí, Walter. Walter Flores le habla. Sí. Tengo una pequeña curiosidad respecto a lo que se denomina el objetivo en relación a la formulación del problema, el problema básicamente. Ya. Estoy con una tesis concluida, aprobada, y no voy a decir el nombre, pero es una entidad bastante reconocida. Entonces, lo que quiero poner a consideración es el siguiente problema. Se lo voy a leer, por favor, y para que de alguna manera se clarifique, porque yo tengo ciertas dudas. Bueno, el problema dice, ¿qué instrumento jurídico requiere el sistema judicial del Estado Plurinacional de Bolivia que contribuya a una correcta administración de justicia y garantice los derechos constitucionales vulnerados de las víctimas? Esa es la formulación del problema. Ahora, el objetivo general, en base a los lineamientos que usted nos ha dado, pero aquí es algo llamativo. Yo estaba viendo la lista que usted nos ha mostrado, entonces este verbo no se encuentra, entonces a eso voy. Dice el objetivo general, dice, elaborar un anteproyecto de ley que regule el sistema judicial del Estado Plurinacional de Bolivia para una correcta administración de justicia que garantice los derechos constitucionales vulnerados a las víctimas. Entonces, yo me estoy particularizando el verbo elaborar, ¿no? Que para mí es un poquito más propositivo. Entonces, si pudiera aclararnos
si en relación al problema, el objetivo general podría ser el planteamiento, digamos, de un proyecto, tal vez de una proposición. ¿Estaría bien el como objeto general? Doctora, por favor. Hola. A la profe le cortaron la luz, dice. Yo creo que se va a suspender nomás la clase, compañero, porque en su zona de la doctora no hay energía eléctrica. Además que ya casi es hora, no creo que se vuelva a conectar.